del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Les doy la más cordial bienvenida al quinto y último webinar de una serie de 5 sobre el mundo post-COVID-19 desde la perspectiva internacional. A lo largo de estos webinars hemos estado analizando los efectos de la pandemia sobre el sistema internacional, los regionalismos, los nacionalismos, los populismos, la migración internacional, los refugiados y el comercio internacional. Finalmente, hoy llegamos a México para tratar de esbozar qué lugar le corresponderá en el mundo post-COVID-19 y qué retos y oportunidades le presenta este nuevo escenario. Sin duda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una idea distinta de lo internacional, resumida quizá de forma clara en aquello de que la mejor política exterior es una buena política interna. No solo ha cambiado la forma en la que México se relaciona con el mundo, sino que quizá también pueda decirse que ha cambiado el fondo. En medio de una autoproclamada transformación de dimensiones históricas, al país le está cambiando el escenario internacional. ¿Cómo podrá adaptarse a las nuevas circunstancias? Para empezar a examinar este panorama nos acompañan en estricto orden alfabético Guadalupe González, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Mario Ojeda Reba, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, el embajador Andrés Rosenthal, presidente fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, y Jorge Esquiabón, profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias por compartir sus ideas y experiencia con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darle respuesta y de antemano nos disculpamos si no llegamos a responder todas. Vamos a iniciar la conversación con Mario Ojeda Reba. Vamos a empezar por Europa, porque finalmente el primer mandatario extranjero que visitó al gobierno de López Obrador fue Pedro Sánchez de España. La relación con Europa también parece haber sufrido un cambio sustantivo. Incluso hoy en la mañanera, de nuevo, tratamos el tema de las disculpas que debe España a México por lo acontecido en la conquista. ¿Cuál era la situación de la relación con Europa antes de que iniciara la pandemia y qué ha pasado una vez que apareció la COVID-19 en el panorama? Tienes 5 minutos, Mario. Prende tu micrófono, por favor, Mario. Perdón, muchas gracias, Erika. Pues efectivamente, bueno, habría que destacar que cuando comenzó esta autoproclamada cuarta transformación, el primer espaldarazo que recibió el presidente, o uno muy significativo e importante, fue la presencia del rey Felipe VI en su toma de posesión en diciembre de 2018, primera a la que acudía desde que asumiera la corona, y el viaje oficial del presidente de gobierno, entonces en funciones, Pedro Sánchez, a México un mes después, en enero de 2019. Al principio, bueno, pues parecía que las cosas se presentaban muy bien. Se tenía programada una 13ª Comisión Binacional España-México y la 16ª reunión parlamentaria, también la conmemoración del 80º aniversario de la llegada del exilio español a México. Y sin embargo, pues las relaciones empezaron a tensarse un par de meses después, hacia marzo, de 2019, cuando el presidente envió una carta al monarca español exigiendo que España presentara disculpas por la conquista de 1519 y 1521, dando rienda suelta a un proceso rancio, maniqueo, que yo creía ya superado, de hispanofobia, que se ha manifestado a través de declaraciones estridentes pero vacías para la galería, de consumo estrictamente interno. Como dices tú, la política exterior a los ojos del presidente es la política interna, pero con consecuencias externas, pues que tendremos que lamentar, me parece, sobre todo pues, si pensamos que España es nuestro socio estratégico en la relación con la Unión Europea. Pues no entiendo estas salidas de tono, sobre todo cuando es un gobierno pues, de izquierda, ese sí, el gobierno
de coalición del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos y otras fuerzas, Esquerra Republicana Catalana e incluso Bildu, por un gobierno que se proclama de izquierda y que sin embargo pues ha hecho poco para congraciarse con su contraparte español. Bueno, hoy mismo continuaron estos pues improperios presidenciales. Recordemos, bueno, que en junio de este año el presidente acusó de corrupción a las empresas españolas con presencia en México, insultó al monarca emérito Juan Carlos I, al lamentar la vergüenza, en sus palabras, de que el Congreso español rechazara investigar a Juan Carlos de Borbón. Luego su ofensiva contra las empresas, bueno, contra la empresa Iberdrola, que ya tuvo consecuencias tangibles con el retiro de inversiones. Y hoy mismo el presidente de México arremetió contra El País por el reportaje que este hizo sobre los 100,000 muertos de la pandemia del COVID-19 en México. Y pues siempre con esta falacia tu que tandem de España está peor que México, han gestionado peor, nos envidian el resto de los países. Entonces, pues no son términos con los que nos estemos congraciando precisamente. Insisto, bueno, pues España es nuestro principal socio estratégico. Hace mucho tiempo que dejamos de ser prioridad para Francia, no estamos en el radar de Alemania, no pintamos nada en el resto de Europa, salvo por las razones equivocadas. Si acaso en Países Bajos y Reino Unido, bueno, con Reino Unido se va a tener que negociar un nuevo acuerdo, precisamente por la salida de ese país de la Unión Europea. Y pues ni siquiera esa pésima imagen que tenemos en Europa, bueno, que es pues tristemente bien merecida por una imagen de inseguridad y violencia, no, ni siquiera la contrarresta a nuestro soft power cultural, artístico y gastronómico. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Mario. Vamos ahora al panorama multilateral y quizás también, igual, aprovechando el expertise, el regional. México siempre ha tenido una gran tradición multilateralista y en este gobierno pues le tocó también la presidencia pro tempore de la CELAC. ¿Qué nos dirías de este desempeño de México en este escenario multilateral y sobre todo ahora que le corresponderá un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad? Tienes 5 minutos, Juan. Sí, claro. Buenas tardes. Tenemos en los últimos 2 años un cambio en las prioridades del gobierno mexicano. La política exterior en términos generales pierde prioridad dentro del proyecto nacional, esa es una primera cosa. Y segunda, dentro de la política exterior de México, el ámbito multilateral queda como uno de los pocos salvables, ¿no?, para este gobierno con sus asegúnes. Porque en el caso del regionalismo latinoamericano, el problema es que a pesar de esta cierta orientación, digamos, multilateral, que es un ámbito en el cual tradicionalmente México se siente cómodo por tradición y por acumulación de aprendizaje, a pesar de esto, el entorno regional es poco favorable para las posiciones mexicanas porque encontramos una América Latina extremadamente fragmentada, muy polarizada en torno al tema de Venezuela, y ahí sí hay un realineamiento por parte de México que decide salirse del Grupo de Lima, proponer una iniciativa que es la iniciativa del diálogo de Montevideo, que no vuela, y entonces de pronto México se queda sin mayores iniciativas en la región y con posiciones un tanto cuanto inconsistentes entre sí. Por un lado, digamos, un cierto silencio con respecto a la situación humanitaria en Venezuela, mientras que una crítica muy dura, ¿no?, por el llamado golpe de Estado que se da contra la izquierda en Bolivia el año pasado, con críticas muy duras hacia la OEA. Entonces encontramos muchas inconsistencias en las posiciones mexicanas en la región, además de que muy pocos amigos. Recordemos además que el otro gran polo de poder en América Latina, que es Brasil, pues se ha convertido en un no actor, y en un actor de hecho, digamos, disruptivo, que ha decidido salirse incluso del Mercosur. Entonces, en medio de esta crisis del regionalismo, pues México no encuentra su lugar en la región, poniéndolo
en breve y en corto, aunque trata a través de la Secretaría por Tempore de dinamizar la CELAC, pero con una agenda sobre todo que no sea política, de una agenda de súmenle aquí todos los temas que no dividan, ¿sí? Y con un relativo bajo perfil, además, por el hecho de que digamos, regionalismo mexicano multilateral carece de una diplomacia presidencial. Y sabemos que sin el apoyo y la presencia presidencial, muchas veces los foros se quedan, digamos, rezagados. Eso en cuanto al regionalismo en América Latina. Pero por otro lado tenemos el tema del multilateralismo más genérico, y es que venimos en donde también la situación es bien compleja, porque con el huracán Trump, pues todo ha quedado bastante destrozado, bastante dividido, es muy complejo. De hecho, yo hubiera esperado que este gobierno se hubiera echado para atrás en continuar, ¿no?, la participación de México en el Consejo de Seguridad, que es una candidatura que se había abierto desde el 2011, y realmente me sorprendió positivamente el que continuaran con esa agenda, no como parte, digamos, de una visión estratégica general, porque sabemos que la cabeza de la Cuarta Transformación no tiene interés alguno en lo internacional, y que su secretario de Relaciones Exteriores no solamente realiza labores de política exterior, sino principalmente labores de política interna. Entonces, ante este descabezamiento y ausencia de visión, uno hubiese esperado que México no continuara. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se genera, digamos, una digamos, masa crítica de diplomáticos profesionales que, además, encabezados en este momento por Juan Manuel de la Fuente, ¿no?, mueven hacia adelante la presencia de México en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, yo diría que es una especie de multilateralismo delegado, ¿no?, a un representante de México en Naciones Unidas que tiene además un perfil muy proactivo para esto, al que el presidente le delega esta actuación, igual que el canciller, acompañado por, digamos, la base de la diplomacia mexicana. Pero al mismo tiempo, México está en todo este periodo muy, muy subsumido con los temas de la relación bilateral. No son el año tan difícil de buscar y lograr la ratificación del TEMEC, que no tiene cabeza para otra cosa, ¿sí? Y bueno, por otro lado, hay también un cambio de sesgo en la agenda multilateral de México. Digamos, México pasa de estar mucho más centrado en estas asociaciones o coaliciones norte-sur, como es el grupo MICTA, entonces el grupo MICTA pierde prioridad, también en estas coaliciones de libre comercio, como es la Alianza para el Pacífico, la cual ha perdido también prioridad, incluso con cierto desgano y desdén por parte de los países latinoamericanos que le han pedido la presencia siquiera del canciller en las cumbres de la Alianza para el Pacífico. Entonces ahí hay un cambio, y también, digamos, comienza más bien a enfatizarse otros temas, los temas de desarrollo y temas migratorios, pero ninguno de estos temas vuelan. Ustedes recordarán que este gobierno inicia con la participación muy activa del canciller en el Pacto Mundial de Migración, pues caput, porque ya ni siquiera ha seguido todo el dinamismo para que se ratifique. Y por otro lado, la otra gran iniciativa, digamos, minilateral o subregional de este gobierno también tiene que ver con migración, y es esta idea de meterle recursos al desarrollo económico en Centroamérica de la mano de los Estados Unidos para atender las causas profundas de la migración. Sin dinero, con la negativa de Trump que le dio a México a tole con el dedo en esto, pues simplemente es una iniciativa que no voló. Y así llegamos al 2020 y luego hablamos de esto. Muchas gracias, Walu. Pues entonces vamos ya a la relación bilateral, la medular de nuestra política exterior, que es la relación con Estados Unidos. Embajador Rosenthal, ¿cuál ha sido el efecto Trump sobre nuestra política exterior y qué se puede esperar en tiempos de pandemia? Tiene 5 minutos. Gracias, Erika, y mi agradecimiento al CIDE por invitarme a este webinar. Bueno, no voy a perder demasiado tiempo en hablar de qué es lo que ha significado para México la administración Trump en Estados Unidos. Creo que es probablemente uno de los temas que más se siguen en la cotidianidad de lo que se publica y lo que se dice. Basta decir que fuimos durante estos años objeto de agresiones, insultos, amenazas en todos los territorios de la relación bilateral, ya sea en el de seguridad, ya sea en el de inmigración, ya sea en el de comercio.
Y eso, aunque los temas de la agenda bilateral se mantienen y son históricos y seguirán siendo los mismos para el futuro, el hecho es que durante la administración de Donald Trump estuvimos a la defensiva. Toda la política exterior de México frente a Estados Unidos era una política exterior de estar pendiente de defendernos de estas agresiones de la Casa Blanca, sobre todo. No obstante, el hecho de que durante el sexenio del presidente Peña Nieto hubo, por lo menos en algunos momentos, comunicación directa entre la Cancillería mexicana y la Casa Blanca. No así entre el presidente Trump y el presidente Peña Nieto. En cuanto a lo que viene con una nueva administración de Joe Biden, pues señalo 2 o 3 cosas que creo son importantes. Primero, Biden fue durante 8 años de la presidencia de Obama el responsable en la Casa Blanca para la relación con América Latina, incluyendo sobre todo a México. Viajó varias veces a nuestro país y creo que en total unos 14 viajes hizo a la región. Entonces es el presidente que más preparado va a estar para conocer por lo menos la realidad de América Latina de todos los presidentes en últimas fechas. Segundo punto es que evidentemente él va, y esto ya lo ha anunciado, a regresar a una política exterior de Estados Unidos más normal, más de acuerdo con la forma histórica en que Estados Unidos ha manejado su política exterior. Para México esto es importante porque de golpe y porrazos se va a deshacer de todos de estas agresiones, de estos insultos y de todo esto que ha hecho Trump con México, y vamos a poder retomar una relación, como digo, más normal. No vamos a hacer prioridad porque ya ha dicho él que su prioridad es la pandemia, la economía y reparar relaciones con sus aliados más cercanos en Europa, en Asia, y ese va a ser probablemente lo que la política exterior de los primeros 100 días va a indicar. Sin embargo, él ya ha anunciado que va a echar para atrás algunas de las medidas que Trump tomó. Va a parar la construcción del muro en la frontera, va a reabrir en los Estados Unidos a solicitudes de asilo y refugio, va a normalizar la estancia de los DACAs en Estados Unidos y dándoles la posibilidad de llegar a la ciudadanía. Y yo creo, aunque él no lo ha anunciado, pero me da la impresión de que va a ser mucho menos uso de las sanciones económicas y comerciales que Trump usó en gran medida para enfrentarse no solo con México cuando nos amenazó, sino además con sus aliados más cercanos. Entonces, yo vislumbro una relación con México bajo el presidente Biden mucho más similar a la que habíamos tenido anteriormente. No desaparecen los problemas y la agenda bilateral, pero será sobre otra forma de llevar la relación. Finalmente, creo que la relación especial que supuestamente tiene el presidente López Obrador con el presidente Trump no necesariamente se repetirá en un gobierno de Biden, pero Biden sí va a tener frente a él un reto importante, porque hay 2 temas que Biden va a privilegiar: derechos humanos y medio ambiente. Y esos 2 son temas en que tenemos ahora con este gobierno fuertes diferencias. Ahí la dejo. Muchas gracias, embajador.
Querido Jorge, pues vamos a profundizar un poco más en esta relación bilateral. Hay otros elementos que son importantes. ¿Con qué recursos cuenta México? ¿Cómo ha manejado a sus comunidades en Estados Unidos? ¿Qué podemos decir de qué va a pasar? Porque finalmente también son actores de esta relación bilateral, no es solamente los ejecutivos o los legislativos. ¿Qué panorama observas tú y si ha cambiado algo con la pandemia en estos últimos meses? Tienes 5 minutos, Jorge. Y muchísimas gracias. Celebro la organización de esta serie de webinars por parte de la División de Estudios Internacionales y agradezco muchísimo a Erika Ruiz la coordinación y la moderación. Pero agradezco también muchísimo a mis queridos colegas y amigos el permitirme compartir el foro con ustedes. Siempre es un privilegio seguir aprendiendo de ustedes, grandes gurús de la política y la diplomacia, de la política exterior y de la diplomacia mexicana, desde el ámbito profesional como desde el ámbito académico. Bueno, yo coincido con lo que ya han dicho mis tres colegas en el sentido de que hay más retos que oportunidades para la política exterior de México en el mundo post-COVID. Pero yo argumentaría que para poder atender esos retos y beneficiarse de esas oportunidades, se necesitan dos cosas fundamentalmente. La primera, tener una estrategia de política exterior. Y la segunda, contar con los recursos y las capacidades justamente para llevarla a cabo. Ahora, no creo sorprender a nadie y no intento deprimir a nadie, pero no existen ninguna de esas dos condiciones actualmente en la política exterior de México y permítanme explicarles el porqué y darles datos duros para documentar el pesimismo, por así decirlo. Primero, ya lo han dicho mis colegas, la política exterior no es una prioridad y como bien ha dicho Guadalupe González, el presidente repite una y otra vez que la mejor política exterior es la política interna. Bueno, se equivoca terriblemente porque es justamente al revés. La mejor política interna es la política exterior porque es una palanca para el desarrollo nacional, pero mucho más importante, para un país que para bien o mal tomó una decisión hace 25 años de cambiar su modelo económico y su estrategia de desarrollo hacia la apertura, el día de hoy 70 centavos de cada peso que tenemos nosotros en el bolsillo, 70 centavos, son la suma de importaciones y exportaciones. Eso significa que nos guste o no nos guste, por el desarrollo y el bienestar de México, tenemos que tener una política exterior activa que justamente atienda los retos y las oportunidades de la política exterior. Y segundo, no hay tampoco esta estrategia de política exterior porque el presidente no le interesa, no le entiende y no le gustan los temas internacionales y por lo tanto ha prácticamente delegado la política exterior en un canciller que sí entiende y sí le gustan, pero como está metido en todos los demás temas de agenda de política interna, realmente hace muy poco de política exterior y por lo tanto tampoco se nota que hay una estrategia más allá de no haber hecho enojar al presidente Trump a través de una política de apaciguamiento, como ya nos adelantaba el embajador Rosenthal. Ahora, entrando a la segunda parte, que es si México cuenta o no con los recursos y capacidades de política exterior, pues nuevamente hay que sacar el PROSAC porque tristemente lo que vemos es una reducción de capacidades de política exterior de México, cuando menos durante la última década, pero fundamentalmente en los 2 años de la administración del presidente López Obrador. Y déjenme darles 4 indicadores fundamentales. Primero, en política, las prioridades se miden en presupuesto. Y claramente la política exterior no es prioritaria porque nunca ha representado el presupuesto de la Cancillería mexicana más del 0.35% del gasto público en México, es decir, del presupuesto federal. Es decir, ni siquiera 1/3 de un punto porcentual. Así de poco relevante y poco prioritaria es la política exterior desde una óptica presupuestal. Pero lo que es todavía más grave es ver cómo se ha ido reduciendo el presupuesto de la Cancillería en términos reales. Ustedes pensarán que es una gran noticia haber pasado de 9.7 mil millones de pesos de presupuesto en el 2012 a 14.3 miles de millones de pesos en el 2018. Pero cuando vemos que el 70% del presupuesto de la Cancillería se ejerce en divisas y si lo ponemos en términos reales para quitar la devaluación y para quitar la inflación, entonces vemos que pasa de un presupuesto de 557 millones de dólares del año 2000 a 509 durante la administración de Peña Nieto. Eso significa una caída del 8.5% durante Peña Nieto. Bueno, las noticias son peores porque en los 2 años que lleva la administración de López Obrador, réstenle otro 7.48% al presupuesto de la Cancillería mexicana. Por lo tanto, el golpeteo presupuestal es simple y llanamente terrible. Segundo indicador de capacidades, el personal de la Cancillería mexicana. Aun cuando durante la administración Peña Nieto hubo un incremento en los miembros del Servicio Exterior Mexicano con 100 plazas,
Tristemente, el resto del personal de la Cancillería mexicana se redujo en 24%. Entonces, el aumento de 4% en personal del SEM, pero el 24% de la reducción de lo demás, nos da una reducción neta del personal de la Cancillería mexicana durante la administración Peña Nieto del 16%. No tenemos los datos duros para saber cuántas plazas se han perdido con la administración de López Obrador, pero en un cálculo que se hizo de la pérdida de todas las direcciones generales adjuntas y de todas las coordinaciones de asesores, calculamos, o más bien calculo, bueno, el embajador Bruno Figueroa y yo calculamos en un trabajo que estamos haciendo una caída adicional del orden de 12% adicional en el personal de la Cancillería. Por lo tanto, en términos de personal y en términos de recursos, golpeada como nunca la Cancillería mexicana en la última década, pero particularmente en los 2 años de la administración de López Obrador. Tercero, representaciones en el exterior. Uy, ya nada más me queda un minuto, entonces voy a meter el acelerador. Representaciones en el exterior. México, como ustedes saben, es la 15ª economía del mundo. Bueno, en términos de representaciones en el exterior, somos el país número 28, con solamente 80 embajadas. Sin embargo, sí tenemos la red consular más amplia que tiene un país en otro, que es en Estados Unidos, y que justamente nos ha permitido llevar a cabo una diplomacia multinivel ahí. Nada más para deprimirnos, Brasil tiene 137 embajadas en el mundo y somos relativamente similares en muchos aspectos. Y por último, las capacidades de coordinación de la Cancillería mexicana, las cuales fue perdiendo paulatinamente en el curso de las últimas décadas, y pareciera que esta es una buena noticia con la administración de López Obrador, cuando la Cancillería recupera las capacidades para promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, promoción de cultura, diplomacia cultural y turismo. El problema es que le mandan esas facultades desde las secretarías de Estado sin personal, sin presupuesto y sin darle las facultades en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, más chamba, con menos personal, con menos presupuesto, con representaciones cada vez más pobres y finalmente sin una estrategia de política exterior. Por lo tanto, ¿cómo vamos a atender estos retos o cómo nos vamos a beneficiar de las oportunidades de la política exterior de México después del COVID-19? Muchas gracias, Jorge. Sin duda el panorama no es muy alentador que digamos, y desde luego en estas cifras que nos presentas ya eran de antes de la pandemia. Creo que parte de lo que tendríamos que considerar a partir de ahora es que nos cambia el escenario, también cambia el país, es decir, las expectativas que teníamos sobre México cambian a partir de las cifras de coronavirus en todos los sentidos, económicas, sociales, políticas, culturales y demás. Y también vamos a ser un país distinto que de todas formas está sentado en sitios importantes, ¿no? Este fin de semana es la cumbre del G20, cumbre virtual por necesidad, pero México tiene un asiento ahí. México pertenece a MICTA, México va a tener este asiento no permanente en el Consejo de Seguridad. O sea, al final el mundo espera también que México sea un actor internacional con algo de voz para los retos que vienen. Entonces nos vamos a enfrentar por una parte a regiones y a socios que van a estar distraídos en su propia circunstancia, no lo puedo pensar de otra manera. Para el caso europeo me queda claro, para el caso estadounidense lo que tienen que resolver ahí dentro también es de gran envergadura. No creo que haya mucho tiempo para prestar atención a México, pero entonces, ¿cómo hacemos para que la política exterior, para que la relación con el exterior, lo internacional, sea benéfico para el país? Como bien decía Jorge, no nos podemos aislar. Entonces, ¿qué podemos anticipar para el futuro previsible en el mundo post-COVID-19, que en esta serie lo hemos tratado como que ya está aquí? Es decir, a partir de la aparición de la pandemia estamos viviendo ya el mundo post-COVID-19. No tenemos que esperar a que pase. Entonces, ¿qué podremos hacer? Por ejemplo, en el caso de Europa, querido Mario, tienes 3 minutos. Gracias, Erika. Bueno, pues rápidamente, recordar que en plena pandemia, en el mes de abril, se concluyó, tras 4 años de negociaciones, la modernización del acuerdo global que tenemos con la Unión Europea, el llamado Telecoem, vigente desde el año 2000, que todavía debe ser traducido a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea y ser ratificado por los parlamentos nacionales europeos y el Congreso mexicano para entrar en vigor. Se estima que para fines de este año o principios del 2021 este nuevo acuerdo esté ya en vigor. Tiene una serie de claros beneficios para nuestro país. La mayor parte de las mercancías mexicanas y europeas estarán exentas de aranceles. Incorpora nuevas normas de protección
a las inversiones que no sé cómo se honrarán con el clima hostil a la inversión foránea que este gobierno tiene, a los derechos de autor que tampoco pues se han puesto en vigor. Y me preocupa especialmente el compromiso que incluye de aplicar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, habida cuenta de la política energética que sigue el actual gobierno, ¿no? De apuesta a los energéticos fósiles. También compromete a ambas partes a la protección de derechos humanos, donde nuestro récord no es muy halagüeño. Pues es una asociación estratégica, es nuestro tercer socio comercial después de Estados Unidos y China, pero bueno, yo quisiera ahí también enfatizar lo que han dicho mis colegas, la falta de una estrategia clara de política exterior, pues aspiramos y ahora vamos a ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad, cuando pues el presidente no le interesa en lo más mínimo la política exterior, no tenemos una estrategia de para qué queremos estar en el Consejo de Seguridad. Estamos en el G20, pero ¿para qué queremos estar en el G20? Parece que no hay un proyecto. Jorge mencionó, bueno, la formación efectivamente del canciller es la de un internacionalista, pero no estoy tan seguro que nuestro canciller haya tenido una trayectoria de internacionalista, más bien él se ha dedicado a la política interna, ya bien como jefe de la policía de la Ciudad de México, bajo el gobierno municipal de López Obrador, o como alcalde, bueno, jefe de gobierno, etcétera, pero no le conozco una trayectoria muy destacada en el ámbito internacional. Yo creo que con la excepción de Julián Ventura, pues no veo en la Cancillería que haya mucha gente que tenga una vocación internacional. Entonces, no sé, mi pregunta es, ¿cuál es el plan? Incluso, bueno, quisiera mencionar rápidamente que estos grandes proyectos de infraestructura a los cuales el presidente le ha depositado toda su confianza y le ha invertido, le ha inmolado todo el presupuesto nacional, pues ninguno tiene ninguna relevancia internacional, si acaso el el ferrocarril transísmico, pero pues ni el Tren Maya, ni las refinerías, ni nada tiene, vamos, ningún atractivo para la inversión foránea. Entonces, bueno, pues repito lo que dijo Jorge y el embajador Rosenthal y Guadalupe, veo más desafíos que oportunidades, es decir, pues las oportunidades ahí están, pero no veo que las estemos aprovechando. Gracias, Mario. Sí, de por sí hay falta de interés presidencial, sobre todo en la política exterior, poco espacio para los profesionales de la diplomacia para hacer esta estrategia en principio. ¿Cómo se va a llevar esto de participar en los grandes temas de la paz y la seguridad internacionales en el Consejo de Seguridad, Walu? ¿Cómo evitar que esta visión de lo exterior como amenaza contamine esa participación y la vuelva más problemática que benéfica? Tienes 3 minutos. Mira, paradójicamente, México entra al Consejo de Seguridad en una situación relativamente más favorable de la que podíamos esperar de haber sido reelecto el presidente Trump. Esto necesariamente va a destensar parte de las actividades que se lleven a cabo dentro del Consejo. Entonces, digamos, habría que aprovecharlo de alguna manera. Por otro lado, me parece que también paradójicamente la pandemia ha tenido un efecto de catapultar la diplomacia multilateral mexicana. Es un problema tremendo, pero al mismo tiempo, es el único tema que ha obligado al presidente a tomar posición en foros multilaterales. Recordemos que la primera participación de Andrés Manuel fue precisamente en el G20 del año pasado, y a lo largo de este año la pandemia ha servido un poco como para establecer un cierto eje mínimo de la actuación mexicana en foros multilaterales, ¿sí? Recordamos, digamos, en la Asamblea General que se pasó la resolución 74467, me parece, no recuerdo, que es la de la vacuna universal. Entonces, hay este asunto en el que la propia pandemia, digamos, tiende a generar, por lo menos retóricamente, mayores vínculos entre las necesidades internas, ¿sí?, y las oportunidades externas. El problema es que no hay un capitán en el barco, básicamente. Y entonces cada quien va a remar en su pedacito de mar como pueda,
y probablemente en direcciones opuestas. La CELAC irá por un lado, probablemente el Consejo de Seguridad irá por otro, muy centrado en temas de acceso universal a la pandemia y acceso universal a la, ¿cómo se llama?, a la vacuna y cuestiones humanitarias, pero por otro lado esto va a entrar en contradicción, ¿no?, con temas de derechos humanos, con temas ambientales en el caso de México, porque nos hemos alejado de la agenda internacional. Entonces, veo que en gran medida uno de los grandes retos que tenemos para el año que entra, y yo diría que habría que empezar a establecerlo bien, es encontrar los nichos que se tienen que cultivar, ¿no? La relación entre seguridad y salud es básica y yo creo que ahí México tiene mucho que aportar. Otro nicho que tenemos completamente descuidado es el nicho de la cooperación para el desarrollo. Estamos completamente alejados de la Banca Internacional de Desarrollo. No nos gusta, nos parece que es intervencionista, una cosa espantosa. Entonces, bueno, habría que buscar por ahí. Y otro de los grandes retos es cómo articular lo que se haga en CELAC con lo que se haga en las Naciones Unidas, ¿no? Ahí se va a requerir o se requeriría un ejercicio de coordinación, el cual veo un poco difícil de mantenerse en la jefatura de la Subsecretaría de Multilaterales una persona que no es un especialista en cuestiones multilaterales y no porque, digamos, por una crítica a la persona en sí, sino porque en el sistema multilateral no te puedes improvisar. Gran parte de las iniciativas pasan por un trabajo muy fino jurídico que requiere de una atención de 24 horas. Muchas gracias, Walu. Con respecto a Estados Unidos, embajador Cental, algunos han dicho que el principio de la relación con el gobierno Biden a lo mejor no ha sido todo lo tersa que podría ser. ¿Eso repercutirá en el futuro previsible en los vínculos entre ambos países? ¿Habrá manera de establecer los canales de comunicación necesarios? ¿Y qué va a pasar con respecto a los otros intereses de Estados Unidos, particularmente el gran conflicto geopolítico que existe con China? ¿Eso qué efecto tiene para México? Tiene 3 minutos. Gracias, Erika. Bueno, yo no creo que el hecho de que el presidente López Obrador hasta ahora se haya abstenido de felicitar al presidente electo Biden sea un tema que vaya a perdurar en la relación bilateral. Yo creo que en Estados Unidos, donde se conoce bien pues la trayectoria y la historia del López Obrador, entienden bien que esto es un reflejo de su propia experiencia en elecciones anteriores, donde perdió la elección y donde se irritó porque hubieron felicitaciones de todos los jefes de Estado importantes del mundo antes de que el INE y el Tribunal Electoral hubieran certificado formalmente su elección. Entonces, no creo que esto va a ser un problema. Yo lo que sí comparto es lo que decía Jorge respecto a la penuria tanto de recursos humanos como de recursos financieros. La diplomacia y la política exterior requieren recursos en ambos sectores. Y si no hay los recursos, pues es muy difícil manejar una política exterior. Tengo la impresión de que con Estados Unidos, que es el tema que me toca en este webinar, sí hay recursos y sí hay personal. Los consulados que mencionó Jorge, los 50 consulados en Estados Unidos, una embajada grande, importante, con una titular que hasta ahora ha hecho una buena labor como embajadora, a mi modo de ver, encontrando vías de comunicación con distintos actores en Estados Unidos, en el legislativo, los gobernadores de los estados, los medios. Me da la impresión de que ella ha hecho un buen trabajo. Entonces, el tema es dónde va a estar la concentración de este nuevo gobierno en Estados Unidos hacia México. Y ya lo señalé, pero agrego uno. Aparte del tema de derechos humanos y medio ambiente, está el TIMEC, el tratado nuevo, donde hay una serie de capítulos y de artículos que imponen obligaciones importantes sobre México. Y esas obligaciones van a ser muy difíciles para que el gobierno de México las haga cumplir, sobre todo en el plazo que tiene para hacerlo.
Y es ahí donde yo creo que van a estar las tensiones entre las dos políticas exteriores o los dos países, las dos administraciones en los meses por venir. Ya sabemos que en tema laboral, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene el ojo puesto sobre cómo funcionan los sindicatos, cómo funcionan las empresas americanas en México, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo. Lo mismo en el tema de ambiente. El presidente Biden claramente ha indicado que quiere una transición de la generación de energía por hidrocarburos hacia una generación con renovables. Exactamente lo contrario a lo que está haciendo México. Entonces, yo ahí es donde veo los problemas que se pueden producir en la relación bilateral en los próximos meses, años. Gracias, embajador. Jorge, parece entonces que vamos hasta cierto punto a contracorriente de lo que están haciendo los demás actores internacionales para salir o para poder adaptarse a este mundo post-COVID-19. Nosotros no tenemos el ingreso mínimo universal, nosotros no vamos hacia una recuperación verde, nosotros estamos construyendo una refinería, por el contrario, apostándole al petróleo en vez de a energías renovables. Seguimos privilegiando una sola relación, quizá, a pesar de la falta de interés, sigue habiendo una, cuando menos, pero no estamos diversificando vínculos, buscando otras alternativas, recolocándonos de otra manera, y desde luego la imagen del país tampoco está siendo la más atractiva en este momento por los temas que ya se mencionaron. Seguridad, sin duda, la propia pandemia, es decir, 100,000 muertos en un país como este, con esa tasa de letalidad, pues tampoco deja ver que sea un gobierno muy eficaz en general. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque esas son nuestras circunstancias. O sea, al final, ¿tendremos capacidad de adaptarnos o no? Bueno, para responderte el qué hacer, puedo ponerme uno de dos sombreros. El sombrero optimista, en el cual, por cierto, le veo muy pocas probabilidades. Y ahí yo citaría esta frase de un famoso político mexicano priista que decía que un político pobre es un pobre político. Yo diría que una política exterior pobre es una pobre política exterior. Y por lo tanto, justamente lo que habría que hacer es ver a la política exterior no como un gasto, sino como una inversión, y que supuestamente se convenciera tanto el presidente. Creo que el canciller sí lo entiende, pero está en tantas cosas de política interna que realmente la política exterior increíblemente es secundaria, aun cuando sea el canciller, que son esenciales para promover el desarrollo nacional y particularmente para una economía tan abierta como México. Ese sería el escenario optimista. Pero me quito ese sombrero y más bien me pongo el realista, que es el pesimista, porque todos sabemos que un pesimista es un optimista con información. Y tristemente la información lo que nos hace pensar es, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que se puede hacer con lo que tenemos. Y ahí sí coincido con el embajador Rosenthal que lo que tenemos que hacer es aprovechar a un espectacular servicio exterior mexicano que es altamente profesional y también a una red consular que tenemos en América del Norte, no solo en Estados Unidos, donde nuevamente, si queremos saber cuáles son las prioridades, hay que seguir el presupuesto. Y el 50% del presupuesto y el 50% del personal de la Cancillería mexicana está justamente dedicada a América del Norte para atender a los 50 consulados en Estados Unidos, a los 5 en Canadá y a las 2 embajadas. ¿Por qué? Pues porque ahí está el corazón y el centro, tanto político como económico, de nuestra relación. ¿Qué hay que hacer? Justamente aprovechar eso que sí funciona bastante bien y mantener nuestra famosa diplomacia multinivel para penetrar el sistema político estadounidense y beneficiarnos de la integración silenciosa que hemos tenido en el curso de los últimos 30 años en América del Norte, que ha generado aliados egoístas tanto en Estados Unidos como Canadá. Y por lo tanto, cuando menos, hacia nuestra principal relación bilateral, donde concentramos el 80% de nuestras exportaciones, de donde nos viene más del 50% de la inversión extranjera directa y donde viven 36 millones de personas de origen mexicano, podamos, cuando menos, eso sí, aprovecharlo. En el ámbito multilateral, aunque la experta es Walu, yo diría que hay que seguir un comportamiento de potencia constructiva, es decir, con muy limitados recursos, buscar a los socios estratégicos que piensen igual que nosotros para armar coaliciones y ahora sí que entre los muchos poquitos logremos algo de impacto, particularmente
en nuestra participación tanto en organismos multilaterales como regionales. Y hacia las otras regiones del mundo, pues nuevamente, con la poca representación internacional que tenemos, 24 embajadas en Europa, 8 en África y 20 en Medio Oriente y Asia y Oceanía, pues realmente hacer lo que se pueda, además con los limitados recursos. Es decir, mantener a México cuando menos nadando de muertito, perdón que lo diga así, y tratando de sacarle el mayor provecho a las limitadas capacidades que tenemos para ser cuando menos un poquito relevantes. De acuerdo, Jorge. A mí ya me preocupa cuando tú no eres optimista. Quiere decir que hay que prender las alarmas definitivamente. Vamos a las preguntas de la audiencia, a las que podamos contestar, de Francisco Parral, y se la dirijo al embajador Cental. Es claro que la agenda de política exterior de México debería ser integral y multielemental. Sin embargo, ¿cuáles deberían ser las 3 prioridades fundamentales de política exterior de México, sea cual sea la administración del Ejecutivo Federal en turno? Gracias, Erika, y gracias, Francisco, por la pregunta. Yo creo que la primera prioridad debería y tiene que ser, y siempre ha tenido que ser, la relación con Estados Unidos. Es nuestro vecino, es nuestro socio comercial principal, es donde tenemos millones y millones de mexicanos y evidentemente ahí es donde deberíamos enfocar esos pocos recursos humanos y financieros que tenemos para que se pueda llevar una política exterior que yo diría claramente tiene que ser nacional hacia Estados Unidos. Muchas veces se cree que solo hay que tener una relación con Washington o con la Casa Blanca, Departamento de Estado. Estados Unidos requiere una relación con los 50 estados de la Unión Americana. Para eso están los 50 consulados y creo que esa es la primera prioridad. La segunda prioridad para mí es la parte que mencionó Walu, la parte multilateral. México como potencia media siempre ha descansado en el mundo multilateral para defender algunos intereses que no puede o no quiere defender bilateralmente con otros países del mundo. Entonces yo creo que ahí es importante. Se acaba de nombrar una embajadora especialmente para seguir el Consejo de Seguridad durante los 2 años que México es miembro no permanente. Y yo creo que ahí sí es importante, no solo en la ONU, sino en todos los organismos multilaterales donde México participa, tener una activa participación. La tercera prioridad, y quizás esta extrañará un poco, es la de cuidar la relación asiática. Habíamos empezado con abrir una serie de canales de comunicación diplomáticas, de negocios, académicas y de otro tipo con los países de Asia. Eso durante principalmente la administración del presidente Salinas. Eso se ha descuidado. Se habla mucho en México de que, pues gracias al pleito entre Estados Unidos y China, México va a ser receptor de todo lo que China ya no va a querer hacer con Estados Unidos. Eso es falso. No estamos en el radar chino, no estamos en el radar japonés. Hay aquí inversiones de ambos países, pocas, hay que decirlo, pero la verdad es que deberíamos ser mucho más activos en los países asiáticos. Muchas gracias, embajador. De Ameyali Valentín Sosa para Mario Ojeda Reba. Felicito y agradezco a cada uno de los ponentes por sus reflexiones. Una duda que me surge va en relación con uno de los comentarios del doctor Ojeda Reba sobre la inexistencia de un plan claro en política exterior fuera de las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo colocar entonces estos temas en la agenda si desde el eje rector de este gobierno ha sido inexistente? ¿A quién llamamos, Mario? Bueno, yo aquí coincidiría con el embajador Rosenthal y con Guadalupe González en el sentido de que tenemos que apostarle a la diplomacia multilateral. Bueno, la pandemia, corren malos tiempos para la diplomacia porque pues la pandemia nos ha obligado a todos a un repliegue, a un aislamiento, ¿no? Es decir, la propia naturaleza de la enfermedad nos condena al aislamiento. Bueno, ahorita estamos precisamente en un foro virtual, ¿no? Porque no podemos hacerlo públicamente, no podemos acercarnos. Entonces, pues esto está teniendo consecuencias, pero también, bueno, utilizando este cliché
el significado chino de la palabra crisis como desafío, pero oportunidad, pues se abren oportunidades inéditas. Estamos en un momento pues de refundación del sistema internacional. Yo lo compararía pues con la posguerra, la segunda posguerra mundial. Esto pues abre oportunidades para incidir precisamente en cómo va a ser el mundo posterior a la pandemia, y efectivamente pues tenemos que participar en todas estas instancias, en el G20, en el Consejo de Seguridad, y tratar de hacer oír nuestra voz y de tener una incidencia en cuál va a ser el escenario post-COVID. Ese es mi opinión. Muchas gracias, Mario. De Gonzalo Almeida, ¿cuál es la perspectiva para el régimen interamericano de promoción de la democracia y defensa de los derechos humanos en el actual escenario de fragmentación regional? Va para ti, Walu. ¿Qué posición puede esperarse de la nueva administración en Estados Unidos? Bueno, creo que el sistema interamericano está pasando por una de sus peores crisis en los últimos años. Esto se refleja, por ejemplo, en la enorme debate que hubo con respecto a quién debiera dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde la administración Trump impuso un personaje con la anuencia de todos los países de América Latina que está en la extrema, digamos, derecha de los Estados Unidos, y que ahora que viene una nueva administración probablemente no contará con el respaldo de los Estados Unidos. Entonces se avecinan problemas en cuanto a la relación entre el BID y los Estados Unidos, que es la principal fuente de financiamiento. Por otro lado, tenemos esta división, este conflicto entre el secretario general y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un secretario general muy politizado, con una promoción de democracia, pero sesgada a favor de unos y no neutral, y por otro lado una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende para el financiamiento también del apoyo del secretario general de la OEA, que en algún momento pues simplemente decide no ratificar al secretario ejecutivo que habían propuesto los comisionados, ¿no? Entonces el sistema está haciendo agua por todos lados. Yo espero que la próxima administración Biden vea con mejores ojos al interamericanismo y se abran algunos espacios, ¿no? Particularmente en el tema de derechos humanos. Ahí yo creo que va a haber una mucho mayor actividad, pero seguirá siendo un tema que tiene divididos a los latinoamericanos, sobre todo en torno al eje Venezuela, y ahí no encuentro todavía cómo vayan a abrirse los espacios. Y aprovechando que me toca hablar con respecto a las posibles prioridades futuras, creo que también habría que pensar en prioridades temáticas para el futuro del mundo post-COVID. Desde la perspectiva mexicana, no tengo duda que la Agenda 2030 tiene que ser una prioridad de nuestra política exterior. Segundo lugar, los temas de poblaciones en movimiento de migración, por la situación en la que estamos. Y en tercer lugar, algo que no hemos visto ni ha pasado por aquí desde México, que es el tema de la regulación del mundo digital. Y ahí estamos en medio de la rivalidad tecnológica entre China y los Estados Unidos. Y ese es un reto en el que ya tendríamos que estar por lo menos pensando, ¿sí? Que va a ser fundamental para el mundo post-COVID. Muchas gracias, Walu. Voy a juntar algunas preguntas para Jorge. Al final esto es como la 4T versus el mundo post-COVID, ¿no? Ese es el escenario. Si la 4T no había presupuestado el escenario internacional, pues ahora le cambia ese escenario y tenemos que ver qué alcances puede tener realmente esa cuarta transformación, que no existe tampoco en exclusiva y en un vacío mexicano exclusivo. Nos pregunta aquí Rodrigo Morales, en 2021 hay elecciones internas, ¿cuánto afectará esto a la política exterior y cómo? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿quedará México en esos lugares que tiene? Decías, México es 15ª economía del mundo, pues después de la COVID-19 no sé si nos mantenemos en esos niveles. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, tristemente creo que el COVID ha sido un catalizador de los problemas históricos que tenemos en este país. ¿Y a qué me refiero con ello? Traíamos gravísimos problemas de falta de creación de empleo, traíamos gravísimos problemas de inseguridad en este país, traíamos muy graves problemas de corrupción en este país, y tristemente lo que estamos viendo es que
como resultado del COVID y, por cierto, de destrucción institucional también en este país, particularmente en la actual administración, el COVID ha servido como un catalizador que increíblemente se ha aumentado la violencia y la inseguridad en el país. Obviamente vamos a entrar a una terrible crisis económica, por cierto, la cual ya se veía venir desde antes del COVID, porque el año pasado ya también estuvimos en decrecimiento de, aunque fuera 0.1%, pero este año probablemente sea entre 8 y 12%, dependerá. Pero también la crisis sanitaria es terrible para México. ¿Qué significa esto? Significa que no será tanto el sistema internacional lo que impacte sobre las elecciones del 2021, sino van a ser justamente estas incapacidades, desde mi punto de vista, de la actual administración de la 4T, de cumplir los compromisos básicos que estableció en la elección del 2018, proponiendo resolver los problemas históricos heredados de México, como la corrupción, la violencia, la falta de crecimiento, la generación de empleo, los problemas de salud. Tristemente, estamos mal y peor en todos ellos y por lo tanto puede ser, aunque yo todavía no entiendo por qué los niveles de popularidad del presidente se mantienen tan elevados, que en la elección del 2021 sea cuando el electorado, como lo hizo en el caso de los Estados Unidos, le cobre cuentas a la falta de políticas públicas que generen bienestar y seguridad para los mexicanos. Gracias, Jorge. Ahora les pido a todos un minuto de cierre. Vamos en el mismo orden en el que iniciamos. Mario, un minuto. Gracias, Erika. Bueno, pues yo quisiera insistir en esta idea de que estamos en un momento de refundación global, ¿sí? Y bueno, y hay temas que son prioritarios y en los que tenemos que pensar de manera inmediata, pues el tema de la vacuna. Vamos a acceder a estas vacunas que se están desarrollando los laboratorios británicos, chinos, rusos, etcétera. Se va a poder distribuir de manera eficiente estas vacunas porque vemos que hay una disputa internacional por ellas. Bueno, me preocupa pues el tema de que teníamos un sistema de salud muy precario, pero que ha sido desmantelado, ¿no? Lo cual tenemos problemas para vacunas, bueno, por ejemplo, lo del papiloma para las niñas o de la tuberculosis. Hay una escasez, la de la influenza no está disponible en los centros de salud. Bueno, pues imaginemos el escenario pesadillesco. Jorge ya me deprimió un poco con sus pronósticos. Y bueno, yo quisiera agregar que el tema sanitario, pues sí, se perfila como algo grave y necesitamos apostarle a la diplomacia porque vamos a necesitar la ayuda internacional. Y me parece que insultando o reclamando viejos agravios como Maximiliano de Habsburgo, la guerra de los pasteles o Hernán Cortés no es una muy buena estrategia para lograr términos amistosos con el exterior. Gracias, Mario. Walu. Pues yo veo la participación de México en el Consejo de Seguridad en el periodo 21-22 como una oportunidad llena de riesgos. Y es, digamos, la oportunidad que se le presenta ahora a este gobierno que no había presupuestado efectivamente el panorama internacional para verse obligado a empezar a pensar estratégicamente, porque estando sentado en el Consejo de Seguridad, hay que ver lo que ocurre en cada rincón del mundo y no solamente conocerlo, entenderlo, sino que tomar posición. Y entonces se requiere ir generando capacidades de inteligencia, ¿no? Al mismo tiempo que capacidades diplomáticas para poder tener una participación constructiva. Entonces México ya decidió va a estar ahí, los ojos del mundo van a estar puestos en la posición mexicana, ¿sí? Y más vale que lo hagamos bien y que, evitemos errores. ¿Esto qué significa? Pues que alguien tendrá que estar a cargo efectivamente de la coordinación de la posición de México en el sistema, en el multilateralismo, y es ahí en donde creo que todavía no nos acaban de decir quién va a estar a cargo. Esperemos que con que haya un encargado podamos tener mayores sinergias y no, digamos, caer y cometer errores con consecuencias que después va a ser difícil revertir. Gracias, Walu. Embajador Rosenthal. Erika, yo cierro con una respuesta que le di por escrito a Marco Manrique.
La política exterior se hace con todos los actores de la vida nacional: empresarios, legisladores, gobernadores, alcaldes, sociedad civil, sobre todo los medios. Si el gobierno no puede o no quiere, le cae la responsabilidad a todos estos otros actores suplir el vacío. Gracias. Muchas gracias, embajador. Jorge, no nos dejes deprimidos, cuéntanos Pues yo algo. cerraría justamente con la misma idea con la que inicié, y es en este México en el mundo post-COVID-19, para poder atender los retos y beneficiarnos de alguna manera de las oportunidades, lo que hay que hacer es ver a la política exterior no como un gasto, sino como una inversión que justamente promueve el desarrollo nacional, y voltear la tortilla en el sentido de que la mejor política interna es una política exterior que promueve el desarrollo nacional y que funciona como palanca para justamente esta promoción del desarrollo nacional. ¿Cómo? Promoviendo las exportaciones mexicanas, atrayendo inversión extranjera directa, manteniendo vivas las relaciones con las comunidades de mexicanos en el exterior y protegiendo sus derechos, pero también manteniendo las remesas y aprovechando la cooperación internacional para el desarrollo, para avanzar aquellos temas que son esenciales para México. Por lo tanto, con la nota optimista que cierro es: la mejor política interna es la política exterior, y por lo tanto hay que verla como una inversión y no como un gasto. Muchas gracias, Jorge. Yo coincido plenamente. Me parece que el exterior no debe ser visto como amenaza, sino como recurso, y que además no puede pensarse que la política exterior es un accesorio, ¿no? De que ya que hayamos resuelto todos los demás problemas, si tenemos tiempo nos dedicaremos a ella. Les agradezco mucho a los participantes por esta riquísima conversación sobre el papel de México en este mundo post-COVID-19. Agradecemos también a la audiencia por estar aquí, por habernos acompañado a lo largo de la serie. No podemos terminar sin expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que apoyaron al desarrollo de estos webinars, empezando por los queridos amigos de la División de Estudios Internacionales, particularmente Yolanda Muñoz, Janet Corona y Daniela Stevens. Y desde luego a nuestros colegas de la Dirección de Comunicación y Desarrollo, y bueno, no me olvido jamás del gran apoyo recibido de Mario Álvarez desde la parte técnica. Agradezco también la confianza primero de Mark Aspinwall y luego de Pablo Kalmanovitz, a quienes como directores de la División de Estudios Internacionales me permitieron desarrollar esta serie de conversaciones, este proyecto, y seguramente vamos a tener muchas cosas más que analizar en 2021, así que ya estaremos avisando sobre el programa para entonces. Con esto terminamos. De nuevo, mil gracias y cuídense mucho, que esto no termina. Chao.